Este es el backstage de la construcción y en el episodio de hoy hablaremos sobre expedientes técnicos y proyectos BIM. Bienvenidos a este podcast pensado para todos los profesionales y estudiantes del sector construcción. Si quieres diseñar edificaciones y entregar más proyectos en menos tiempo, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Si te dedicas a la arquitectura, diseño de estructuras, gestión de proyectos, instalaciones o proyectos BIM en general, quédate, ya que estaremos regalándote información con la que descubrirás que puedes hacer más en menos tiempo. ¡Comenzamos! En esta oportunidad nos visita la arquitecta Juliana Nicho. Buenas noches, Juliana, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Les comento un poco de Juliana. Ella es BIM Manager de Grupo Colaborativo. También puedo decir que es administradora de un grupo de WhatsApp muy bueno en el que estamos muchos profesionales que nos dedicamos al sector construcción. ¿Quieres darle algún saludo a esta comunidad que seguro nos va a estar escuchando? Claro que sí. Muchas gracias ante todo y quiero agradecerte por la invitación que me brindas y poder acá conversar un poco de todo lo que vengo trabajando en el sector público, principalmente con los expedientes técnicos con BIM. El gusto es mío, Juliana. La verdad que se nos hizo un poquito esquivo al principio de esta reunión, pero aquí estamos y muy feliz de tenerte aquí con nosotros en las oficinas de CIPE en Perú. Quiero que antes de empezar con las preguntas nos hables un poco de tu trayectoria, tu experiencia, cuántos años tienes ya ejerciendo la arquitectura y cómo es que llegaste al día de hoy donde estás trabajando con un sector que puede ser tan complicado si no lo entendemos bien como es el sector público. Ok, la primera vez que escuché sobre BIM, empezamos con un software por el año 2008, ya son 16 años, y empecé con Revit. El interés fue gracias a un amigo de Australia que me motivó a enseñarme este programa donde me dijo en ese entonces que era el boom, el futuro. Y yo tuve ese interés de poder explorar un poco más en aquella época. Y a partir del 2009 di mis primeras clases en el Colegio de Arquitectos de Lambayeque. Fui profesora de Revit y empezamos un poco a difundir este programa, no tanto como BIM, pero sí como un modelado, donde me generaba rápidamente las vistas, que era lo más alucinante en esa época para los arquitectos, de que me genere rápidamente un corte, una elevación en un 2x3, porque así lo veíamos en ese entonces. Todavía no se hablaba de BIM, pero sí ya de un modelado. Luego, por el año 2010-11, tuve la oportunidad de venir a Lima, gracias a la invitación de Senco, para poder capacitar a la empresa Proyecta Ingenieros en el curso de Revit Arquitectura. Y ahí es donde ya vi el interés de ir más allá, porque si ya grandes empresas estaban apostando por aprender un poco más, no tanto como herramienta, sino como gestión, es que había algo más que solo un simple software. Y ya por el 2011 aproximadamente, el Colegio de Ingenieros también hubo un acercamiento y se dictó los cursos ya un Revit de manera integral, hasta ese entonces con estructuras e instalaciones. Y bueno, en ese entonces tuve una pausa de unos cuantos años porque me involucré en el sector público. Trabajé en diferentes entidades del Estado, en municipalidades principalmente, tuve cargos públicos y estuve alejada unos años, pero después cuando ya retomé en el año 2016, exactamente, otra vez enseñando cursos, ya no tanto de Revit, sino que ya en ese entonces hablábamos de BIM, porque ya en el 2012 se contó con un comité BIM en el Perú, y es ahí donde ya quise involucrarme más. Y a partir del 2017 es que yo tomo la decisión de dejar Chiclayo, me vine a Lima a estudiar el BIM Management, que fue la primera promoción de la Universidad Peruana, de la UPC. Y desde ahí ya nació el interés de conocer más sobre ello.
y ahí en el año 2018 fue la primera vez que conocí al ingeniero Leonardo Riesmoller, que llegó a visitarnos y hablarnos del BDC. Entonces dije, ¿qué es eso? Y desde ahí ya, el resto de la historia ya muchos lo saben. Yo tengo cierta experiencia, no puedo decir grande, pero sí estoy en ese proceso de gestión BIM, principalmente gestión, coordinación. El tiempo del modelado ya pasó, pero nosotros sí contamos con un equipo de modeladores. Estoy a cargo de grupo colaborativo, en la cual tenemos un equipo BIM y desarrollamos proyectos para el sector público y privado. En mi caso, del sector público, principalmente en la que en estos últimos 4 años estoy abocada, y también tenemos del sector privado, donde trabajamos con un principal cliente que es SmartFit. Has dicho algo bastante interesante que puedo compartir contigo, la idea de que Revit, más que BIM, es una herramienta, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. El BIM son procesos, es una metodología de trabajo, son una serie de pasos, de comunicaciones y canales que se deben cumplir para que el modelo BIM o el diseño de una edificación en un enfoque totalmente BIM se lleve a cabo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un software u otro, ¿no? Exactamente, no solamente tiene que manejarse a través de una herramienta, son múltiples aplicaciones según el proceso, según el flujo de trabajo, según el tipo de proyecto. Y eso es lo que hace años ya sabía que había algo más allá, pero más que todo mi interés es por la parte de gestión y coordinación. Y en estos últimos 4 o 5 años he estado muy abocada a 2 cosas. Primero, a ser coordinadora BIM de distintos expedientes técnicos con BIM acá en Perú, y también estoy ejerciendo la docencia a diferentes empresas en los cursos de certificación BIM, coordinación BIM, gestión BIM principalmente, que es lo fuerte mío. La ingeniería suele coincidirse como un mundo donde hay muchos más caballeros que damas, ¿no? Y en ese sentido, por lo que me cuentas, estás en una posición bastante importante y podríamos decir que hasta privilegiada dentro del sector construcción, por lo que me cuentas, ¿no? ¿Y cómo es entonces ser mujer, trabajar en el sector construcción en la actualidad, donde si bien es cierto, cada vez vemos más mujeres dentro del sector construcción y eso es algo que hay que aplaudir? Creo que estamos llegando un poco tarde a ver este cambio, pero finalmente se está dando y hay que aplaudirlo. Pero ¿cómo es desde tu perspectiva estar en este campo y sobre todo en una posición donde tienes que hacerte escuchar más que en cualquier otro lugar? Ser difícil, ser mujer en realidad sí ha tenido sus privilegios, porque la mujer en sí somos más ordenadas y eso nos ha ayudado a gestionar y coordinar mejor los procesos de diseño del modelo. Sin embargo, durante esta trayectoria del sector público, me ha tocado personajes polémicos, cuestionados, que eran parte de la contratista o de la supervisión, en la cual hemos debatido puntos que no estaban en acuerdo, como por ejemplo cuando se le hacía un control de calidad a un modelo y realmente se sustentaba que no estaba bien elaborado, la contratista decía que sí estaba bien, que cumplía con el término de referencia y que eso no se lo pedían. Siempre el debate era el TDR no me lo pide, para ser exacto. Y eso me ha pasado últimamente en 2 expedientes de proyectos muy grandes, de verdad, con entidades públicas muy conocidas, que no voy a ventilarlo, pero de verdad me llama mucho la atención que estas contratas me dijeran, arquitecta, el TDR no me lo pide, por lo tanto no lo vamos a hacer. Y ahí es donde se genera este conflicto. Y es ahí donde se generan estos desacuerdos, estos debates. En plenas reuniones con mucha gente me han faltado o me han llegado a faltar el respeto.
Y la verdad que sí ha sido muy difícil, y no solamente por el hecho de ser mujer, pero sí el que ignoren las buenas prácticas. Porque uno no va a estar detallado en el TDR cómo debes hacer mejor las cosas. El TDR solamente te va a indicar los entregables que vas a obtener de estos productos, más no cómo lo vas a hacer. Porque para ello hay un equipo, en este caso liderado por un coordinador BIM, que va a proponer la metodología, la estrategia de control para que se obtenga un producto con calidad. Eso el TDR no te lo va a decir. Hay que entender que un TDR, como su nombre lo dice, es un término de referencia. Es un término de referencia. O sea, nos da un norte, pero no quiere decir que nosotros como profesionales no podamos hacer las cosas mejor que como están en el TDR. Correcto. Si nosotros fuéramos clientes, estoy seguro de que yo quisiera que me den un trabajo mejor de lo que estoy pidiendo. Y es que eso es algo de sentido común, ¿no? Todos queremos un poco más, pero a veces falta como que también que el profesional dé un poco más de sí. ¿Es más o menos eso lo que te has encontrado en tu camino? Exacto. Y a veces he tenido la mala suerte de toparme con energúmenos, por no decir otro término, que no solo me faltaban el respeto en plenas reuniones, sino que venían los ataques motivados por sus emociones, diría yo, que hasta tuvieron que intervenir otras personas por el simple hecho de decir que no estaban correctamente las cosas en este tema del BIM. Y esos enfrentamientos verbales, porque no puedo ponerme a la par con esas personas, he dejado simplemente que se suelten, que se expresen, que digan lo que ellos consideran mejor. Y lo único que he hecho es responder con una carta, hacer mis informes de que no está correcto. Y he tenido también la pena de poder ver cómo estos expedientes técnicos se han caído, a pesar que la misma entidad se esforzaba en aprobarlo. Imagínate, lo más curioso, lo más penoso que me ha pasado el año pasado fue que yo en el informe, uno de los informes, en ningún momento doy como aprobado el BIM, porque yo he sido no solo coordinadora BIM, sino supervisora BIM. Y yo he hecho mis informes, en ningún momento coloco aprobado. Simplemente coloco de que se tiene que mejorar porque aún faltaba mejorar, faltaba corregir, no estaba al 100%, y la entidad lo asumió como aprobado y aprueban el entregable. Yo digo, ¿qué? Cuando me enteré no lo podía creer, dije, no puede ser. ¿Y qué pasa después con esos proyectos? Entró Contraloría y se vino abajo. Y felizmente, cuando entró Contraloría, empezaron a revisar los informes y yo en ningún momento he colocado aprobado, porque si no, el problemón que me iba a meter. Eso sucedió con una entidad pública muy conocida que no diré su nombre. Por favor, no nos vayan a cancelar el podcast. No. Pero sí, entró Contraloría y el expediente se cayó. Y Juliana, yo creo que esto que nos comentas es un tema de que, bueno, el BIM tiene sus procesos, tiene un Building Execution Plan que nos ayuda un poco a trazar la hoja de ruta que vamos a tener, se conoce como el BEP, y allí también se establecen los canales regulares de comunicación. ¿Cómo es la comunicación en un equipo multidisciplinario donde hay tantos especialistas, donde hay tantos profesionales y también tantos intereses como puede ser el sector público? Complicado. La comunicación en el sector público no solamente va a depender de que el contratista tenga un buen equipo técnico, porque también son tres partes. Tenemos la parte que contrata, o la parte, en este caso la entidad, tiene su propio equipo, la supervisión y el contratista. Si los tres no caminan juntos, no funciona. Por más que uno haya implementado muy bien su sala BIM, sus programas, sus procesos, como contratista, si la supervisión no le parece, simplemente no te lo aprueba el expediente y no va.
Y me ha pasado porque yo he estado en los dos ámbitos, tanto como contratista como supervisión. Y la entidad, que muchas veces por temas administrativos alargan los informes, las aprobaciones, y tenemos expedientes técnicos que aún no terminan y ya van 4 años. Entonces, ¿de qué canal de comunicación? A pesar de que se les capacita en el manejo del entorno, de la nube y todo lo demás, no lo hacen. No están acostumbrados a trabajar colaborativamente. Ese es el detalle por parte de las personas, porque acá el principal problema son las personas que no están acostumbrados, que siguen en su 2D, en el papel, y no utilizan el modelo para poder proponer mejores soluciones. Y me frustra muchas veces porque son proyectos, ¿qué te hablo? De 120 millones de soles. Es uno de los que yo estoy y simplemente no hacen caso. Se les pide hacer más ágil la comunicación y no me hacen caso. Yo ya no doy más, porque a veces pienso que no sé qué pensar. Si el BIM está hecho para hacer más ágil los procesos, pero las personas como que aún no están concientizados en llevarlo a cabo. Puede ser un tema de intenciones. Entonces, ¿no? Es como que tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades, pero la intención de hacer las cosas de una manera u otra simplemente no está allí. ¿Podrías decir que es más o menos eso? Sí, y te comento otra cosa. Yo tuve un caso de éxito porque dentro de mi frustración, yo sí tuve un expediente técnico donde las 3 partes sí jugaron el mismo tablero, caminaron juntos, tanto la entidad como la supervisión. Yo estaba parte de la contratista, nos capacitamos entre todos para hacer más ágil la comunicación y funcionó. El expediente terminó en menos de 1 año, lo que ahora no es normal. Ningún expediente técnico te termina dentro del año, ninguno. Yo ya hice una encuesta de los últimos 4 años, de todos los expedientes técnicos en los que yo he participado, solo 1 terminó en 7-8 meses. 1 solo. ¿Por qué? Porque los 3 caminaron juntos, comunicación fluida, sesiones ICE presenciales. Yo he tenido que viajar para asistir a las 4 sesiones presenciales y las exposiciones que se hacía con la comunidad para que eso funcione. Y se terminó, ya construyeron. ¿Crees que puede haber alguna influencia entre la diferencia que hay entre trabajar en el sector privado y en el sector público? Bastante. El sector privado es mucho más manejable en procesos administrativos con el cliente. Las exigencias de las entregas son distintas y aparte uno puede manejar mejor sus tiempos en cuanto a los plazos que te otorga la entidad privada. En el caso privado, nosotros estamos trabajando en unos proyectos de gimnasios y ahí es mucho más manejable. Para nosotros tenemos, como se dice, la sartén por el mango. Hacemos todo el proceso de implementación por buenas prácticas, generamos los modelos de los documentos, estándares, los B o planes de ejecución BIM, los formatos. Ya nosotros mismos preparamos al equipo para poder armar un producto, porque lo que les interesa al cliente no es en qué software ha sido hecho, sino el producto. Por eso es que es más manejable. ¿Hay que ofrecer BIM y el producto que venga en IFC? Por supuesto que sí, tenemos que ofrecerlo. ¿Y quiénes son los que revisan al final un expediente? Porque a veces no es el cliente final, y lo comento yo en muchas oportunidades con las personas que se acercan a CIPE, y yo les comento, es muy difícil que si tu cliente, yo hablo con ingenieros y
con arquitectos todos los días y les comento que es muy difícil que si tu cliente es un abogado, un dentista, un comerciante, él no va a tener ese conocimiento de un 2D, por ejemplo, y todo el tiempo que para nosotros como profesionales a veces hacer un plano nos demora, él no lo va a valorar porque no entiende el plano. Pero si ofrecemos un modelo BIM, ofrecemos un modelo tridimensional que va a tener una información que él va a poder consultar, seguro que se le hace mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, en el sector público, ¿quiénes son los que revisan los expedientes técnicos? Dentro del sector público son 2 equipos de trabajo que contrata la entidad. La contratista, quien es el que elabora, quien produce los modelos de información, y la supervisión, quien es que supervisa y hace las revisiones periódicas de cada entrega. La supervisión está compuesta por un equipo de especialistas de cada disciplina y aparte también se cuenta con un especialista en supervisión BIM. Ellos son los que darían la aprobación de cada entregable. Sin embargo, hay entidades que también tienen su equipo de especialistas que revisan y también dependen muchas veces de ellos dar su visto bueno final. Por más que contraten a un equipo de la supervisión, la entidad pública muchas veces ha entrado a detallar a pesar que la supervisión lo ha aprobado. Ellos lo han observado para poder recibir el producto final, que entiendo está bien, pero tiene que hacerse dentro de los tiempos, porque para ello un expediente tiene tiempos. Y nos ha pasado en una ocasión que la entidad te observa cosas ya al final, en el entregable final, cuando se debió haber observado a la mitad, por ejemplo. Entonces eso como que nos hace retroceder un poco. Pero ellos son los encargados. Sin embargo, quiero comentarte otra cosa. Yo tuve la oportunidad de participar en 2 expedientes técnicos similares. Similares porque en ambos he sido supervisora BIM. Por un lado, uno de estos expedientes, la entidad pública lo aprobó rapidísimo, a pesar de que los modelos BIM tenían errores, interferencias. Como yo era parte de BIM, yo nunca aprobé el informe. O sea, yo no lo aprobé. Yo lo observaba y no sé de dónde aprobaron el BIM. No quiero pensar, no quiero opinar más allá. Eso es un expediente. Al mes siguiente, otro similar con el mismo equipo técnico de la entidad generan como 200 observaciones y no lo aprobaban y exigían de todo. A buen entendedor, pocas palabras. Las normas deberían aplicarse igual para todos, ¿no? Pero eso ya da a entender otra cosa que no quiero decir porque voy a herir susceptibilidades. No te preocupes, Liliana. Aquí hemos tenido invitados que han venido a herir susceptibilidades. La confianza, tal vez en unas preguntas más adelante la vamos a llevar a cabo. Hemos hablado de herramientas para arquitectura, para diseño de estructuras, para presupuestos, con nuestros invitados anteriores. Pero ahora surge esta duda. Para la revisión de los expedientes, ¿existen herramientas también? ¿Cuáles son y cómo nos pueden beneficiar? Para la revisión de los expedientes a nivel de metodología BIM, ¿te refieres? Sí. Hay equipos de la supervisión que por desconocimiento de la metodología exigen que les exporten en planos 2D, lo cual no es correcto, porque contamos con herramientas de entornos comunes o entorno de datos comunes, como se llama acá, que te permite generar incidencias cuando revisas un modelo, un plano, un informe,
y se puede hacer una gestión de incidencias, un seguimiento, a ver si ya ha sido corregida la observación, etc. Entonces tenemos los entornos comunes, los visualizadores que también funcionan para una rápida revisión cuando es algo interno, pero cuando es un entregable de cada informe de expediente sí tiene que hacerse a través de un entorno común, entorno de datos comunes. Entiendo, y ahora supongo que la realidad virtual y la realidad aumentada van cobrando protagonismo también en un mundo tan tecnológico, ¿no? Sí, exactamente, la realidad virtual ayuda mucho, por ejemplo, para explicarle al cliente principalmente cómo va a quedar su proyecto, para que como él va a ser el usuario final, él es el primer interesado, pero también para la supervisión ayudaría bastante, siempre y cuando probemos esta realidad virtual o realidad mixta en el terreno mismo. Tendríamos que ir al terreno a hacer estas pruebas de realidad mixta para que podamos vivirlo mejor, pues, ¿no? Claro, no es lo mismo ver un 3D en mi televisor o acá en la oficina a que ir al terreno donde se va a construir. Ajá. Y ahí ver efectivamente ese edificio digital, ¿no? Que se podría, porque dentro de los términos de referencia se podría incluir una visita técnica guiada y ahí el contratista puede proponer el uso de estas tecnologías de realidad mixta sin ningún problema. Podría haber eso. Entonces, el BIM y los expedientes técnicos se complementan. ¿Y por qué hay tanta resistencia a que se trabaje en BIM con buenas prácticas? Se complementarían si es que se cuentan con buenos estándares, con buenos procesos, con recursos disponibles, con personas dispuestas que colaboren. Ahí sí funciona excelente. Ahí sí podría complementarse el BIM con los expedientes. Como en el caso de éxito que nos comentaste. Exactamente. Y en los casos de éxitos lo voy a mencionar. Esto fue hace 4 años y gracias a ese proyecto yo pude certificarme en BDC, porque para la certificación de BDC, de Virtual Design and Construction de la Universidad de Stanford, te pedían un proyecto. Y en ese entonces me llamaron para poder ayudarles en la implementación BIM de este proyecto que queda en la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco, de una de sus facultades de ingeniería. Ese fue el proyecto que se tuvo hasta el día de hoy como caso de éxito. Hay que exponer bastante de ese proyecto entonces, ¿no crees? Hace 4 años, 2019, 5 años ya, cuando todavía recién estaba iniciándose el BIM en el sector público, cuando no contamos con un término de referencia bien hecho, porque era el primero de la universidad, el piloto de la universidad, y prácticamente con los demás expedientes de esa universidad ya han sido mejores. Y sí, valdría la pena porque se ha expuesto muchas veces en los congresos que la universidad hace anualmente y lo expusieron como el primer BIM que hicieron la universidad, ¿no? Y yo siempre lo voy a decir, en los cursos que yo dicto siempre coloco como caso de éxito a ese proyecto. ¿Por qué? Porque no tanto por el modelo que se haya generado sin interferencias, no voy tanto por eso, sino que permitió que el proceso de las sesiones colaborativas que se hacían generalmente en una mesa con plano 2D, la empresa haya implementado sesiones colaborativas con todos los recursos disponibles y con las herramientas y procesos adecuados, lo que llamamos en el BDC sesiones ICE. Eso fue prácticamente el logro que se obtuvo, más que tener un modelo sin interferencias. Y eso siempre lo expongo en los cursos que yo dicto, lograr ese cambio de que las personas, en vez de trabajar en plano 2D, revisar en 2D, ahora ya trabajen en una sala implementada. Y eso te hablo de hace 5 años. Ahora ya con toda la tecnología que tenemos en la mano, ya pues se pueden proponer mejores cosas.
Así es, y puedes contar con CIPE como una de las herramientas que te Por va a supuesto que sí, con todo lo que me has mencionado, créeme que sí lo voy a tomar en cuenta para los siguientes proyectos que hagamos, empezando por el privado, de verdad. Por supuesto que sí, cuenta con nosotros, aquí estamos para asesorarles. Y ahora viene la pregunta de la noche, una pregunta que ¿qué es eso? es una pregunta que le hacemos a todos los invitados, cada quien responde, pero sabemos que es una pregunta que genera resistencia, sobre todo porque en el día a día encontramos muchos profesionales que consideran ser modeladores BIM por utilizar una herramienta, y esa herramienta es Revit. Pero hablando a ciencia cierta, Revit o el que trabaja con Revit puede considerarse ya desde sí un modelador BIM. Sabía que me iban a hacer esa pregunta. El Revit es una herramienta más del infinito mundo de herramientas que tenemos en el mundo. Una herramienta de modelado que es buena, no te lo discuto, pero el hecho de saber dominar una herramienta no te hace conocer el BIM. Todavía tenemos que difundir más estas metodologías porque las personas creen que Revit es BIM y no es así. ¿Y esto cómo influye en una contratación, en un término de referencia, cuando vemos que le exigen? A veces tampoco es responsabilidad del profesional. El profesional también se adapta a lo que se le pide, ¿no? ¿Y cómo condiciona el hecho de que en un expediente X, sea del sector público o privado, se condicione el uso de una herramienta? Está muy mal porque va contra la norma. No se puede difundir la marca de un producto. Y en este caso se está difundiendo Revit de Autodesk, porque yo también he visto, hasta le colocan la versión. Y eso es por un desconocimiento total de la metodología o un desconocimiento total del proceso. Cuando podemos nosotros emplear múltiples herramientas, aplicaciones, y a través del IFC, en este caso sería, en donde enviemos la estructura de datos de este proyecto. O sea, no tenemos que forzar que sea la entrega en un nativo forzosamente Revit, por ejemplo. Y eso sí es algo que hasta el día de hoy, en los 5 años que estoy en el sector público, un 98% exigían Revit, de verdad. Bueno, recuerdo la charla que hicimos juntos en la Universidad Nacional de Ingeniería, que me invitaste, y yo había dado un ejemplo sobre la importancia del IFC en la metodología BIM. Imagínate, Juliana, que tú hables en portugués y yo hablo en inglés o en alemán, para ponerlo más crítico. Si tú hablas portugués y yo hablo alemán, ¿cómo nos vamos a entender? Hablando en inglés. Eso es el IFC para las herramientas que se involucran en el diseño de un proyecto. Es lo que nos va a permitir comunicarnos y entendernos sin importar el idioma nativo que tengamos cada uno de nosotros. Por supuesto, el inglés es el idioma universal en el cual todos estamos casi obligados a aprenderlo. Y eso sería en el cual un noruego, un francés, un chino tiene que manejar su inglés para que todos podamos comunicarnos. Lo mismo sucede en el BIM. Tenemos que conocer el IFC, esta estructura de datos, principalmente para que todos los programas que van a trabajar puedan intercambiar su información. Es la única forma, o sea, no podemos forzar exclusivamente a un programa, porque eso fuerza también a todas las personas a utilizar dicho programa. Y no es así, pues no, tenemos que difundir más la interoperabilidad de estas herramientas que en el sector público de verdad falta mucho trabajo por hacer. Pero vamos a seguir dándole la lucha. Claro que sí, hay que seguir hablando, hay que seguir difundiendo y dando a conocer que hay muchas más herramientas en el mercado. De hecho. También vemos que los profesionales se encuentran, lo acabamos de decir, con limitantes. A veces se les pide utilizar una herramienta específica,
pero a veces no es solo que se les pide una herramienta específica, sino que a veces también se les pide hacer labores que no van acorde a su especialidad. ¿Cómo debe comportarse o cómo debe actuar un profesional cuando se le pide un perfil multitasking, de multitareas y sobre todo multiherramientas? Porque es que lo hemos vivido, Juliana, y lo hemos compartido en la comunidad. Piden al profesional utilizar una cantidad de herramientas que es inviable. Económicamente no se puede utilizar tanta herramienta para llegar a un objetivo. Sí, yo también he visto ese tipo de convocatorias. Hay 10 en 1. Múltiples funciones, múltiples herramientas, y no me imagino cuánto será el salario. De verdad que más que el salario, eso es inviable para nosotros poder ver ese tipo de convocatorias donde están abusando prácticamente de... Yo no puedo decir que la persona no pueda tener todos esos conocimientos, pero es demasiado, mucho abuso por parte de estas empresas que exigen un todista, y eso no puede ser. Ya no es inviable para nosotros. Y cada vez que vemos ese tipo de convocatorias, siempre hay un curioso por ahí que captura, envía a las redes, ¿qué les parece? Y empieza todo un debate. Y genera un debate, definitivamente, y llama mucho la atención. Bueno, es que CIPE es una casa de software, por ejemplo, y nosotros evidentemente conocemos a nuestra competencia. Y cuando vemos una convocatoria que le piden al usuario que conozca Autodesk, que conozca CIPE, que tenga conocimientos en 4 herramientas más y que todas van más o menos en el mismo orden de precio, uno se pregunta, ¿y cómo un profesional independiente puede tener estas herramientas? ¿Cómo? O mejor aún, vamos a escalar mejor la pregunta. ¿Una empresa realmente cuenta con esas herramientas para que el profesional con los conocimientos de las herramientas pueda trabajar allí? ¿O es que el caso lo va a asumir el profesional? Esa es otra pregunta que también surge, porque muchas veces las empresas, aparte que te piden todo eso, te colocan que lleves tu equipo. Entonces, ¿de dónde? Pues no, es totalmente inviable. Sí, he visto ese tipo de avisos. La verdad que no. Deberían haber alguna legislación que pueda supervisar o fiscalizar este tipo de anuncios, de verdad. No debe haber, no deben existir, no deben exigir más allá de lo que nosotros podamos dar con nuestras competencias y capacidades. Lo que es justo, pues no. No podemos exigir más a los modeladores que manejen Revit, que manejen Archicad, que manejen Allplan, que manejen CIPE-CAD. O sea, no puedo, no, es imposible. Cada uno va a tener sus capacidades según las herramientas, según los procesos que se le llaman. Y eso le pasa a los profesionales que están dentro del rubro, que ya tienen una orientación o que saben cómo hacer. Pero ¿cómo es el caso del que está afuera? Si yo contrato un proyecto a Juliana para que me entregue una casa, por ejemplo, ¿cómo yo voy a poder tener una garantía sobre la calidad del producto que se me está entregando sin ser conocedor de la materia? Muy bien, buena pregunta. Muchas veces ha pasado de que el cliente, por confiado, acepta un producto sin tener la garantía de que es bueno. La única manera de poder garantizar un producto bien hecho, sea en BIM o cualquier otro tema, es que el cliente cuente con alguien de su confianza que sea también especialista en el tema y que le garantice, haga una revisión previa de que si el producto está bien hecho, para que pueda ser aceptado. Es la única manera. No puedo yo aceptar algo sin haber pasado por un filtro. Igual nosotros tenemos una serie de buenas prácticas, como que un checklist de lo que se debe hacer para saber si el proyecto está bien hecho o no. ¿Cuáles serían para ti, en tu experiencia, buenas prácticas que se deben seguir a rajatabla
para cumplir con ese caso de éxito que tuviste y que deben estar ahí en un expediente de un proyecto en BIM? Bueno, tanto en BIM nosotros no solo hacemos un control de calidad, sino tenemos que hacer un aseguramiento de la calidad. Asegurar desde antes que empiece a producir los modelos, de que se haga con calidad estos modelos. Y para ello se debe contar con unos formatos, documentos o plantillas, no plantillas Revit, porque muchos lo van a confundir, plantillas según los software que se vayan a utilizar, ¿no? En este caso. Tenemos que contar con todos los protocolos listos para poder asegurar la calidad para cualquier profesional que vaya a producir la información y cuente con todos estos formatos listos. Por ahí tenemos que empezar. Y luego, una vez que se esté produciendo la información, tiene que haber constante control de calidad para que al final esos modelos estén bien realizados. Es control de calidad y aseguramiento de calidad prácticamente. Bueno, Juliana, lamentablemente se nos está acabando el tiempo ya para este podcast. Yo que quería bajar más. No, mentiras. Pero dime, algún consejo, algún tip. Siempre pedimos unas últimas reflexiones a quienes nos escuchan. ¿Qué es lo que tú quisieras compartirle a toda esa comunidad y a los que están fuera de ella, que trabajan BIM o que quieren conocer un poco más sobre el sector construcción? ¿Y qué les dirías para convencerlos de que este mundo es un mundo muy bonito, que a través de la construcción es que nosotros profesionales, arquitectos, ingenieros, hacemos realidad un sueño, pero sobre todo hay mucho trabajo detrás de él que hay que valorar y que tenemos que dar a conocer? La única forma de lograr el cambio es ser gerente de tu propia empresa, y eso lo estoy viviendo en carne propia. Cuando uno pueda ser especialista o experto en el tema y trabaja para una compañía, si es que no te dan todas las facilidades para que puedas lograr ese cambio, no se va a dar. Entiendo que hay empresas que sí te dan esas facilidades. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy por viajar a México porque desean realmente implementar BIM y están dotando de todos los recursos humanos, técnicos, para poder lograr esa implementación. Por eso es que yo siempre digo a los jóvenes que quieren involucrarse en el tema, que aparte de tener la experiencia trabajando como moderadores o coordinadores, sean gerentes de su propia empresa y hagan gestión con su propio equipo de trabajo para que puedan hacer el verdadero cambio. Eso es lo que yo aconsejo siempre a los jóvenes y a los que se involucran en este tema, que hagan empresa y que sean líderes. Bueno, Juliana, espero que puedas documentar todo ese proceso de ese proyecto tan bonito que vas a tener en México y que puedas traernos todos esos hermosos resultados para que queden para el aprendizaje de las futuras generaciones. Felicidades y mucho éxito para ti. Muchas gracias por la invitación y espero poder seguir colaborando contigo, con las personas que siempre piden algún apoyo en cuanto a este tema, y yo con gusto siempre estoy dispuesta. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast del Backstage de la Construcción.